La puerta chirrió, lenta, pesada, como si el lugar no quisiera recibirla. El aire dentro era frío, húmedo, con el olor a madera podrida y tierra mojada. No había electricidad. No había agua corriente. Solo las sombras que se arrastraban por las paredes, y el eco de sus propios pasos, tan fuertes que parecían gritar, ¿por qué estás aquí? Ella no respondió. No podía. Porque responder significaría decirlo en voz alta. Y decirlo en voz alta, sería admitir que ya no tenía nada más que perder. Con las manos temblorosas, dejó caer la maleta sobre el suelo de madera que crujía bajo su peso. Un crujido que parecía un lamento. Se sentó sobre ella, sin fuerzas, sin ganas de moverse. El reloj de bolsillo, el que su marido le dio el día antes de que el cáncer lo llevara, le pesaba en el bolsillo. Lo sacó. Lo abrió. La manecilla había dejado de moverse hace 15 años. Pero ella lo mantenía así. Como un pequeño milagro detenido. Como una promesa que nadie más recordaba. Ya no hay nadie que lo escuche, murmuró, sin saber si hablaba para sí, para él, o para la casa vacía que la rodeaba. Nadie contestó. Solo el viento. Se levantó. Caminó hasta la ventana rota. Fuera, el bosque se extendía como un mar de árboles desnudos, cubiertos de niebla temprana. Nada se movía. Nada cantaba. Ni siquiera los pájaros parecían querer acercarse. Recordó a su hija. Mamá, decía ella, cuando tenía 5 años, sentada en la cama, con los ojos cerrados y las manos entrelazadas sobre el pecho, como se siente morirse María, entonces, la abrazó con fuerza. No respondió. No supo qué responder. Solo le susurró, no se siente nada, cariño. Solo, se deja de sentir. Y ahora, 30 años después, María entendía. No era el miedo a morir lo que la había traído aquí. Era el miedo a seguir viviendo sin que nadie la llamara mamá. Se acercó al armario viejo, lleno de telarañas. Lo abrió. Dentro, un par de mantas, un libro de poemas que su hija le regaló en su cumpleaños, y una foto. La única que quedaba. La de los 3. Ella, sonriendo con los ojos cerrados. Él, con la camisa desabrochada, riendo como si el mundo no existiera. Y su hija, de 8 años, entre ellos, con una corona de flores en la cabeza, diciendo, miren, mamá, soy una reina. María tocó la foto con la punta de los dedos. Como si temiera que se deshiciese. ¿Por qué no me dijiste que te ibas?, susurró, con la voz rota por el tiempo y la pena. ¿Por qué no me dejaste una nota? ¿Por qué no me dijiste que me amabas? Una última vez una lágrima cayó sobre la foto. Luego otra. Y otra. No lloró en voz alta. No gritó. No se desmoronó. Solo se dejó caer sobre el suelo, con la foto contra el pecho, y se quedó así, durante horas, mientras la luz del atardecer se deslizaba por las tablas, como si el sol también quisiera abrazarla. Cuando el frío la hizo temblar, se levantó. Caminó hasta la chimenea. No había leña. Pero en un rincón, entre el polvo, encontró un pequeño hacha, oxidada, pero aún útil. La tomó. Y salió. Caminó hasta el bosque. No sabía dónde ir. Solo sabía que tenía que hacer algo. Algo que no fuera esperar. Cortó ramas. Las llevó. Las apiló. Con las manos llenas de callos y de sangre, encendió el fuego. Fue lento. Difícil. Las llamas tardaron en nacer. Y cuando lo hicieron, fue como si el mundo entero se hubiera detenido para verlas. El fuego crepitó. Pequeño. Frágil. Pero allí. Vivo. María se sentó frente a él, con las rodillas contra el pecho, y miró las brasas. No te voy a pedir que me entiendas, dijo, sin mirar a nadie, solo al fuego. No te voy a pedir que vuelvas. Pero, si estás aquí, si me escuchas, por favor, no me dejes solo. El viento sopló. Una rama se movió. Una hoja se desprendió. Y cayó, lentamente, sobre sus piernas. María la miró. Y por primera vez,
desde que todo se acabó, sonrió. No era una sonrisa de alegría. Era una sonrisa de reconocimiento. Usó el umbral de la puerta, y se detuvo. Ella no se movió. No respiró. Solo miró. Allí, en el umbral, entre la oscuridad y la tenue luz del fuego, había algo. No una figura. No un hombre. No un animal. Una bufanda. Pequeña. De lana gris, descolorida por el tiempo, con un borde deshilachado como si alguien la hubiera arrancado de su cuello en un gesto desesperado o en un acto de entrega. María no se levantó. No gritó. No llamó. Solo extendió la mano, lentamente, como si temiera que la bufanda se desvaneciera como el humo. La tomó. Estaba húmeda. Fría. Y olía a tierra mojada, y a algo más. A sal. A lágrimas. Sus dedos temblaron al tocarla. Porque no era una bufanda cualquiera. Era demasiado pequeña. Demasiado delicada. Como la de una criatura. ¿Quién? Susurró, pero la palabra se perdió antes de salir de sus labios. No había nadie. Solo el viento que siseaba entre los árboles, y el crujido de la madera en la chimenea. Se levantó. Caminó hasta la puerta. La abrió. El bosque estaba en silencio. Ni un pájaro. Ni un insecto. Ni un susurro. Solo la niebla, densa y blanca, envolviendo los troncos como si el mundo entero estuviera respirando con cautela. ¿Estás ahí?, preguntó, más para sí que para el vacío. Ninguna respuesta. Cerró la puerta. Volvió a sentarse. La bufanda en su regazo. La miró. La olió otra vez. Y entonces, notó algo. En el dobladillo, cosido con hilo fino, casi invisible, había una letra. Una sola. Una L pequeña. Mal hecha. Como si la hubieran bordado con los dedos temblorosos de un niño. María se quedó inmóvil. El reloj de bolsillo, en su pecho, marcaba las 217. El mismo momento en que su hija solía despertarse, en las mañanas de invierno, buscando su abrazo. Lucas, dijo, sin saber por qué. La palabra la sorprendió a ella misma. Nunca había pensado en ese nombre. Nunca lo había dicho. Pero salió, como si el aire lo hubiera traído desde algún lugar lejano. Se levantó de nuevo. Caminó hasta la ventana. Miró hacia el bosque. Hacia el lugar donde la sombra se había detenido. Y entonces, lo vio. Un pequeño pie. Solo uno. Asomado entre las raíces de un pino. Cubierto de barro. Descalzo. Con un rastro de hojas secas adheridas a la planta. No se movió. No gritó. No llamó a nadie. Solo se acercó. Lentamente. Como si caminara sobre el filo de un cristal. Y allí, entre la niebla y la oscuridad, vio una manita. Pequeña. Sucia. Con los dedos apretados contra el pecho. Y en esa mano, sostenía algo. Un pájaro. De madera. Tallado con cuidado. Con amor. Con una sola pintura, un ojo, dibujado con carbón, que la miraba. María no respiró. No lloró. No se movió. Solo se arrodilló en la tierra fría, y extendió la mano. No tengas miedo, susurró, con una voz que no reconocía como la suya. No voy a hacerte daño. El niño no habló. No se acercó. Pero, dejó caer el pájaro. Cayó suavemente, como una hoja. Y entonces, se fue. Desapareció entre los árboles. Como si nunca hubiera estado. María se quedó allí, con las manos vacías, con el pájaro en su palma, con la bufanda aún en su regazo. Y el fuego, detrás de ella, crepitó. Como si dijera: no está sola. Pero esta vez, no era una pregunta. Era una promesa. A la mañana siguiente, María no encendió el fuego. No cocinó.
No limpió. No se vistió como siempre. Se puso la bufanda. La envolvió en su cuello, como si fuera un escudo. Y salió. Caminó hasta el lugar donde lo había visto. Buscó huellas. No había. Solo hojas caídas. Y un rastro de pequeñas marcas, como si alguien hubiera arrastrado algo, o alguien. Bajo un roble, encontró una pequeña piedra. Limpia. Perfecta. Y sobre ella, una flor silvestre. Una margarita. Blanca. Recién cortada. Y junto a ella, otra letra. Otra L dibujada con un palito. María la tocó. Y por primera vez, desde que el mundo se le fue, no sintió miedo. Sintió esperanza. No la esperanza de que todo volviera a ser como antes, sino la esperanza de que algo nuevo pudiera empezar. Esa noche, cuando el viento volvió a susurrar, ella dejó un vaso de leche tibia en la puerta. Y una manta, doblada con cuidado, junto a ella. No dijo nada. No esperó respuesta. Solo cerró la puerta. Y se sentó en la silla de madera, frente a la chimenea, con el pájaro de madera en la mano. Y esperó. No por un milagro. No por un final. María se levantó al amanecer. No con la pesadez de antes, sino con un silencio nuevo, el de quien espera, sin saber qué. La leche estaba fría. La manta, aún allí. Pero el vaso, estaba vacío. No lo había tocado nadie. No había huellas en el polvo. No había rastro de pasos. Pero el vaso, estaba limpio. Como si alguien lo hubiera bebido con cuidado. Con calma. Como si temiera derramar ni una sola gota. Ella lo recogió. Lo sostuvo entre las manos. Lo acercó a su nariz. Aún olía a leche. Y a algo más. A sal. A lágrimas secas. A un niño que no lloraba, porque ya no sabía cómo. No dijo nada. No gritó. No llamó. Solo dejó el vaso en la mesa, junto al pájaro de madera. Y se sentó. A esperar. El día pasó lento. Como si el tiempo también temiera romper el hechizo. María no salió. No trabajó. No encendió el fuego. Se limitó a mirar por la ventana, a escuchar el susurro del viento entre las hojas, a recordar el ojo del pájaro, aquel ojo de carbón que la miraba como si supiera algo que ella no podía entender. Al caer la tarde, cuando las sombras se volvieron más largas y el frío se metió por las grietas como un ladrón silencioso, ella volvió a poner la leche. Esta vez, calentó 2 vasos. Uno para ella. Otro, para él. Lo dejó en el umbral, junto a la manta, y se alejó. Se sentó en el rincón más oscuro de la sala, tras la puerta entreabierta, con el corazón en la garganta. No quería verlo. Quería sentirlo. El tiempo se detuvo. 5 minutos. 10. 20. El viento cayó. Y entonces, un crujido. Leve. Tan leve que casi no era ruido. Como si alguien hubiera apoyado un pie sobre una hoja seca, y luego, lentamente, la hubiera levantado. María no respiró. La puerta se abrió. Lentamente. Sin golpe. Sin fuerza. Una sombra entró. Pequeña. Delgada. Con los hombros encogidos como si el mundo fuera demasiado grande para sus brazos. No era un niño que entraba. Era un alma que se atrevía. Lucas. No dijo nada. No miró a María. Solo se acercó al vaso. Lo tomó con ambas manos. Lo sostuvo como si fuera un objeto sagrado. Luego, con una lentitud que dolía, llevó el borde a sus labios. Bebió. 1 gota. 2. 3. Y cuando terminó, dejó el vaso en el suelo. Con cuidado. Con respeto. Y entonces, miró hacia atrás. Hacia donde María estaba escondida. No con miedo. Con pregunta.
Una pregunta sin palabras. Una pregunta que decía, ¿tú también estás sola? María no se movió. No habló. Solo levantó la mano. Lentamente. Como si temiera que el aire la rompiera. Y puso su dedo índice sobre el corazón. Luego, lo movió. Lentamente. Hacia él. Un gesto antiguo. El que su hija le hacía cuando tenía miedo de la oscuridad. Estoy aquí. Lucas no sonrió. No lloró. Pero sus ojos se abrieron. Un poco más. Como si algo dentro de él, que había estado encerrado desde hace años, hubiera encontrado una grieta. Se dio la vuelta. Y se fue. Sin mirar atrás. Sin decir una palabra. María se quedó allí, con la mano aún suspendida en el aire, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Esa noche, no encendió el fuego. No comió. No durmió. Solo se sentó en el suelo, junto a la puerta, con el pájaro de madera en la palma, y esperó. Y cuando la luna se alzó, alta y fría, como un ojo que lo ve todo, ella escuchó un susurro. Tan débil que casi no era sonido. Gracias. Era él. Fuera. En la oscuridad. No gritó. No llamó. No salió. Solo apretó el pájaro contra su pecho, y cerró los ojos. Porque no necesitaba verlo. Sabía. Sabía que él la había visto. Y que, por primera vez desde que el mundo se le fue, a alguien, en algún lugar del silencio, le había devuelto su nombre. Gracias. No era un gracias por la leche. Era un gracias por haberlo dejado existir. Por no haberlo ahuyentado. Por no haberlo juzgado. Por haberle dejado espacio para respirar. Y esa noche, María soñó. Soñó con una niña de 8 años, con una corona de flores, que le decía mamá, no tengas miedo. Y luego, con un niño pequeño, con ojos de carbón y un pájaro de madera, que le susurraba yo tampoco. Cuando despertó, el sol ya estaba alto. Y sobre la mesa, donde antes había solo polvo, había una nueva flor. Una margarita. Y junto a ella, un dibujo. Hecho con un trozo de carbón, sobre un papel arrancado de un libro viejo. 3 figuras. Una mujer, con el cabello largo. Un niño, con las manos juntas. Y un hombre, que no estaba allí. Pero su sombra, sí. Y debajo, una sola palabra, escrita con cuidado, como si cada trazo fuera un latido padre. María levantó el dibujo. Lo miró. Y entonces, por primera vez desde que todo se fue, se puso de pie. No para huir. No para morir. Sino para ir a buscarlo. Porque si había un niño que hablaba con el silencio, había un hombre que lo guardaba. Y si alguien lo había traído hasta allí, no era por accidente. Era por amor. Ella no lo buscó. No lo llamó. No gritó su nombre. Porque ya sabía si él quería ser encontrado, vendría. Y si no, entonces, su silencio era su lengua. El día avanzó lento. Las sombras se arrastraron por el suelo. El viento se detuvo. El bosque respiraba con la misma calma que ella. A la hora del almuerzo, María puso otro vaso de leche. Esta vez, junto a él, dejó un trozo de pan, untado con miel, la que guardaba para los días especiales. Y debajo del vaso, una hoja de papel, doblada en 4. Sobre ella, escribió con tiza blanca, como si temiera que las palabras se perdieran, si estás ahí, puedes venir. No firmó. No puso su nombre. Solo lo dejó allí. Y se alejó. Se sentó en el umbral, con la espalda apoyada en la madera fría, y miró hacia el bosque. No con ansiedad. No con esperanza. Con paz. Porque ya no era una mujer que esperaba la muerte. Era una madre que esperaba a su hijo. El tiempo se detuvo. 5 minutos. 10. 20. El sol se inclinó. Las sombras se alargaron.
La brisa volvió. Y entonces, una sombra se movió. No entre los árboles. No en el suelo. En la ventana. Pequeña. Alta. Delgada. Una mano. Pequeña. Sucia. Con las uñas rotas. Tocó el vidrio. Con suavidad. Como si temiera que el cristal se rompiera, o que ella se asustara. María no se movió. No respiró. Solo levantó la cabeza. Y lo vio. Lucas. Detrás del cristal. Con los ojos muy abiertos. Como si el mundo fuera demasiado grande para sus pestañas. Con el pájaro de madera en la mano. Y el dibujo que ella había dejado, doblado en su bolsillo. No entró. No habló. Solo miró. Y en ese mirar, había algo que no había visto antes. No era miedo. Era pregunta. Una pregunta que no necesitaba palabras. ¿Tú también me crees? María no respondió con voz. Respondió con el corazón. Levantó la mano. Lentamente. Como si fuera una ave herida que intentaba volar. Y puso su palma contra el vidrio. Justo donde su mano estaba. Dos manos. Una de mujer, arrugada por el tiempo y el dolor. Otra de niño, pequeña, temblorosa, llena de cicatrices silenciosas. Se tocaron. A través del cristal. Sin sonido. Sin calor. Pero con una conexión tan profunda que el aire se detuvo. Lucas no sonrió. No lloró. Pero sus ojos se llenaron. No de lágrimas. De algo más antiguo. De reconocimiento. Como si, por primera vez en su vida, alguien lo hubiera visto, sin pedirle que hablara. Sin exigirle que cambiara. Sin juzgarlo por no ser lo que esperaban. Él se alejó un paso. Y entonces, dejó el dibujo en el suelo. Junto a la puerta. Y se fue. Corrió. No como un niño asustado. Como un niño que finalmente, tenía un lugar donde volver. María no lo siguió. No gritó. No lo llamó. Solo se levantó. Caminó hasta la puerta. Recogió el dibujo. Y lo miró. Ahora, en el papel, había algo nuevo. Una línea. Una línea que no estaba antes. Una línea que unía a la mujer con el niño. Y debajo, otra palabra, escrita con el mismo carbón, con la misma delicadeza: mamá. María se sentó en el suelo. Con el dibujo en el regazo. Con las manos temblando. Y lloró. No con gritos. No con sollozos. Con un silencio tan profundo que el bosque pareció inclinarse para escucharlo. Porque no lloraba por la pérdida. Lloraba porque, por primera vez en años, alguien la llamaba mamá. Y no era un nombre. Era un milagro. Esa noche, cuando el viento volvió a mover las hojas, ella dejó otro vaso de leche. Y esta vez, junto a él, puso una manta nueva. La que había guardado para su hija, en el fondo del baúl. Y debajo, una nota. Con tiza blanca. Si quieres, puedes dormir aquí. No dijo, puedes entrar. No dijo, puedes quedarte. Solo dijo, puedes dormir aquí. Como si el lugar ya no fuera suyo. Como si ya fuera suyo. Y cuando la luna se alzó, alta y fría, como una testigo silenciosa, ella se sentó en la silla de madera, con el pájaro en la mano, y cerró los ojos. Y escuchó. Un crujido. Fuera. En el porche. Lento. Cauteloso. Como si alguien estuviera arrastrando algo. Luego, un susurro. Tan débil que casi no era sonido. Puedo. La voz era fina. Rota. Como un hilo que se deshace. Pero era suya. Era de Lucas. María no abrió los ojos. No respondió. Solo levantó la mano. Y dejó caer la manta.
sobre el suelo, al lado de la puerta. Y dijo, en un susurro que el viento llevó como una oración, sí. Nadie entró. Nadie habló. Pero cuando el viento volvió a mover las hojas, la manta estaba doblada. Y el vaso estaba vacío. María sonrió. Y por primera vez, desde que el mundo se fue, no se sintió sola. Se sintió madre. Y esa palabra no era un título. Era un hogar. No se levantó. Solo escuchó. El viento se cayó. Y entonces, un paso. Lento. Pesado. No el de un niño. El de un hombre. Y tras él, otro. Pequeño. Tímido. Como si el hijo anduviera pegado a la sombra del padre. Ella no giró la cabeza. No se movió. Solo apretó el pájaro de madera entre los dedos, como si fuera su ancla. La puerta se abrió. Sin golpe. Sin ruido. Como si la cabaña misma los dejara pasar. Mateo entró. Alto. Demasiado delgado. Con la camisa desgarrada en el hombro, los pantalones llenos de tierra, los pies descalzos y las manos llenas de callos que parecían haber cargado más que su cuerpo. No llevaba mochila. No traía bolsa. Solo una mirada. Una mirada que no pedía ayuda. Que no buscaba compasión. Que solo buscaba ver si ella estaba viva. Y detrás de él, Lucas. Con la bufanda puesta, la que María había dejado en el suelo la primera noche. Y en la mano, el pájaro. No lo soltó. No lo escondió. Lo sostuvo como si fuera su alma. Mateo no habló. Se quedó en el umbral, con la cabeza baja, como si el techo fuera demasiado alto para su culpa. María no lo miró a los ojos. No tenía derecho. No tenía palabras. Pero levantó la mano. Y señaló el suelo. Justo al lado del fuego. Un lugar. No una invitación. Un lugar. Como si dijera aquí, si quieres, puedes estar. Mateo respiró. Y entonces, cayó de rodillas. No como un hombre que pide. Sino como un hombre que se rinde. Y lloró. No con gritos. No con sollozos. Con un silencio que partía el aire. Una lágrima. Otra. Otra más. Y cada una caía sobre la madera, como si fuera un peso que llevaba desde que su esposa se fue. No sé qué hacer, murmuró, sin levantar la vista. Él no habla. No come. No duerme. Yo no sé cómo seguir. María no respondió. No dijo yo también. No dijo te entiendo. Solo se levantó. Y caminó hasta la mesa. Tomó el segundo vaso de leche. El que había dejado para él. Y lo llevó hasta Mateo. Lo puso en el suelo, frente a sus rodillas. Y luego, se sentó. A su lado. Sin tocarlo. Sin mirarlo. Solo allí. Como una sombra que se hace compañía. Mateo miró el vaso. Lo tomó. Lo sostuvo como si fuera el último objeto que le quedaba en el mundo. Y bebió. Una gota. 2. 3. Y entonces, se detuvo. Miró a Lucas. Que estaba de pie, junto a la pared, con los ojos clavados en el suelo. ¿Tú, también quieres?, preguntó Mateo, con voz rota, como si temiera que la palabra lo rompiera. Lucas no respondió. No asintió. No movió un músculo. Pero, dio un paso. Hacia el vaso. Lo tomó. Y lo llevó a sus labios. Bebió. Lentamente. Como si cada trago fuera un recuerdo que recordaba. Y cuando terminó, dejó el vaso en el suelo. Y miró a su padre. Por primera vez. No con miedo. No con distancia. Con pregunta. ¿Tú también te sientes solo?, dijo. La voz era tan débil que apenas se oyó.
pero fue suficiente. Mateo se quedó inmóvil. Como si el mundo se hubiera detenido. Como si el cielo se hubiera abierto. Como si, después de 2 años de silencio, su hijo le hubiera hablado. No por necesidad. No por miedo. Sino por amor. Y entonces, Mateo, el hombre que había creído que el dolor lo había matado, se desplomó. No por debilidad. Por liberación. Lloró como un niño. Lloró como un hombre que no sabía que aún podía. Y Lucas se acercó. No corrió. No gritó. Solo se sentó a su lado. Y puso su cabeza sobre su hombro. Como si fuera el lugar más seguro del mundo. Mateo lo abrazó. Con fuerza. Con desesperación. Con todo lo que no había dicho. Con todo lo que no había podido. Y María se levantó. Caminó hasta la chimenea. Tomó la manta que había guardado para su hija. Y la extendió sobre ellos. No dijo nada. No necesitaba. Porque ya no había padres. No había hijos. No había extraños. Había 3 almas que habían encontrado el mismo silencio. Y en ese silencio, habían aprendido a escucharse. Cuando el fuego se apagó, y la luna entró por la ventana como una bendición, Mateo miró a María. Con los ojos hinchados. Con la voz quebrada. ¿Por qué no nos echaste? Ella lo miró. Y sonrió. No con alegría. Con comprensión. Porque, cuando vi a Lucas, dijo, con voz suave como el viento, vi a mi hija. Mateo no entendió. No al principio. Pero cuando Lucas se acercó a ella, y puso el pájaro de madera en sus manos, él entendió. No era un regalo. Era una clave. Una clave que decía no estás solo. Y entonces, Mateo susurró, mi esposa, antes de morir, me dijo, no dejes que el dolor te haga olvidar que el amor sigue vivo. Solo, cambia de forma. María cerró los ojos. Y por primera vez, desde que todo se fue, le creyó. Porque el pájaro de madera no era un juguete. Era una promesa. Y la promesa era que el amor no muere. Solo vuelve. Con otra cara. Con otro nombre. Con otra mano. Y con otro corazón que aprende a latir de nuevo. Y esa noche, por primera vez en años, la cabaña no fue un lugar para morir. María no se acercó. No lo tocó. No lo abrazó. Solo se sentó en la silla de madera, junto a la chimenea fría, con él. Pájaro de madera en la palma, y lo miró. Porque ya no era un juguete. Era un puente. Y ella, era la que lo había construido. El silencio no era vacío. Era sagrado. Hasta que, muy despacio, Mateo habló. No le hablé de ella, desde que se fue. La voz era tan baja que apenas se oía. Como si temiera que decirlo en voz alta la hiciera desaparecer otra vez. María no respondió. No lo obligó. No lo juzgó. Solo esperó. Y entonces, él continuó. Era la única que lo hacía reír. Cuando tenía 3 años, le decía, Lucas, si tú fueras un pájaro, ¿de qué color serías? Y él siempre respondía, azul. Como el cielo cuando tú cantas. Mateo cerró los ojos. Una lágrima cayó sobre la cabeza de su hijo. Yo dejé de cantar. Dejé de hablar. Dejé de encender la luz. Creí que si no lo hacía, ella no se iría. Que si no movía nada, el tiempo se detendría. Su voz se quebró. Como un cristal bajo el peso de años. Pero el tiempo no se detiene. Y él se volvió silencio. Como si también él hubiera decidido dejarse ir. María bajó la mirada. Sintió el peso de esas palabras como si fueran suyas. Porque ella también había creído que si no hablaba, si no vivía, si no sonreía, su hija no se iría. Y también había perdido años. Y también había creído que el amor era un objeto que se podía guardar en una caja. Pero no.
El amor es un viento. Y cuando lo encierras, se vuelve polvo. ¿Y ahora?, preguntó ella, sin mirarlo. Mateo levantó la cabeza. Sus ojos estaban secos. Pero no vacíos. Ahora, no sé. ¿Qué quieres? Quiero que él vuelva a ser niño. ¿Y qué quieres tú? Él se quedó callado. Tanto tiempo que María pensó que no respondería. Pero entonces, miró a Lucas. Y dijo, con una voz que parecía venir de muy lejos, quiero volver a ser padre. María cerró los ojos. Y por primera vez, desde que llegó a la cabaña, se sintió completa. No porque hubiera encontrado compañía, sino porque había encontrado verdad. Se levantó. Caminó hasta la estantería rota. Sacó un libro viejo, cubierto de polvo. Era un libro de cuentos que su hija amaba. El que le leía todas las noches antes de dormir. Lo abrió. La página estaba doblada. Donde decía, el silencio no es ausencia, es la forma más profunda de escuchar. Lo puso sobre las rodillas de Mateo. ¿Te acuerdas de cómo solía cantarle? Mateo asintió. Con la cabeza baja. Con los ojos llenos. Sí. ¿Y te acuerdas de qué canción era? Él respiró hondo. Y entonces, cantó. Bajo su aliento. Con una voz que no había usado en años. Rota. Tímida. Pero clara. Duerme, mi niño, que la luna te cuida, y el viento te canta, lo que tu alma ha olvidado. Lucas se movió. No abrió los ojos. Pero su mano, que antes estaba apretada contra el pecho de su padre, se abrió. Y se deslizó, lentamente, hasta tocar el libro. Como si supiera. Como si recordara. Y entonces, dijo, esa era la de mamá. Mateo se detuvo. La canción se perdió en el aire. Y por primera vez, desde que su esposa se fue, él lloró sin vergüenza. Lloró como un hombre que ya no tiene miedo de recordar. Y Lucas, no se apartó. Solo apoyó su cabeza otra vez en su hombro. Y cerró los ojos. Como si el canto lo hubiera llevado de vuelta. A casa. María no dijo nada. Solo se sentó en el suelo, frente a ellos. Y tomó el pájaro de madera. Lo levantó. Y lo puso sobre el libro. Como una ofrenda. Como una promesa. Y entonces, Mateo la miró. Con los ojos húmedos. Con la voz quebrada por el tiempo. ¿Por qué no nos diste la espalda? Ella lo miró. Y sonrió. No con dulzura. Con certeza. Porque cuando vi a Lucas, vi a mi hija. Y que viste en mí, vi a mi esposo. Mateo se quedó sin aliento. Como si alguien le hubiera dado un golpe en el pecho, y luego, una cura. Él, también dejó de cantar, dijo María, con la voz suave como la ceniza de un fuego que aún calienta. Se volvió silencio. Creía que si no hablaba, ella no se iría. ¿Y qué pasó? Pasó que, yo también me volví silencio. Y ahora, aprendí que el silencio no es el fin. Es el espacio, donde vuelve el amor. Mateo no respondió. Solo levantó la mano. Y puso su dedo sobre el pájaro. Como si lo tocara por primera vez. Como si lo viera por primera vez. Y entonces, dijo, ¿puedo quedarme? No preguntó si podía vivir aquí. No preguntó si podía quedarse para siempre. Solo preguntó, ¿puedo quedarme? María no respondió con palabras. Respondió con el silencio. Con la manta que cubría a su hijo. Con el libro que contenía la canción. Con el pájaro que volvía a volar. Con el fuego que, aunque apagado, aún guardaba calor. Y con el viento que, desde el bosque, susurraba: no estás solo. Entonces, Mateo se inclinó. Y besó la frente de su hijo. Con suavidad. Con reverencia. Con todo lo que no había dicho. Y luego, miró a María. Y dijo, con una voz que ya no era de dolor, sino de esperanza: gracias por no cerrar la puerta. Ella asintió.
Y por primera vez, desde que el mundo se fue, le devolvió la mirada. Sin miedo. Sin pena. Sin necesidad de explicar. Porque ya no había extraños. No había huérfanos. No había viudos. Había 3 almas. Que habían encontrado el mismo silencio. Y en ese silencio, habían aprendido a escucharse. Y cuando la luna se deslizó más allá de la ventana, y el viento volvió a mover las hojas, María se acostó en el suelo, junto a ellos. No con una manta. Con su corazón. Y durmió. No por cansancio. Sino por paz. Porque no era una cabaña abandonada. Era un hogar. Y el hogar no se construye con paredes. Se construye con silencios que se atreven a ser escuchados. Y con manos que, aunque temblorosas, deciden, por fin, tomarse de la otra. Y así, entre el susurro del viento y el latido lento de 3 corazones que volvían a latir juntos. Como si hubiera decidido, en la noche, que ella era el lugar más seguro del mundo. Mateo estaba sentado junto a la chimenea, aún vestido, con los ojos abiertos, mirando las cenizas frías como si en ellas pudiera leer el pasado. No se movió cuando ella se levantó. No dijo, buenos días. No necesitaba. Ella tampoco habló. Solo fue hasta la mesa. Tomó el pan que había guardado. La miel. Y puso 3 platos. Uno para ella. Uno para él. Y uno, para el niño que aún no se despertaba. Se sentó. Esperó. El silencio no era incómodo. Era sagrado. Como un altar donde cada respiración era una ofrenda. Pasó 1 minuto. 2. 3. Y entonces, Lucas se movió. No abrió los ojos. Pero sus dedos se deslizaron por la manta, como buscando algo. Y cuando los encontró, la mano de María los entrelazó. Con fuerza. Con confianza. Sin preguntar. Sin pedir. Simplemente, agarró. María no lo soltó. No lo miró. Solo bajó la cabeza. Y susurró, ¿tienes hambre? Él no respondió con palabras. Pero levantó la cabeza. Y miró el plato. Luego, lentamente, la miró a los ojos. No con miedo. Con pregunta. Con una pregunta que decía, esto es para mí. María asintió. Con una sonrisa tan suave que apenas se veía. Sí. Lucas se levantó. No corrió. No saltó. Solo caminó. Hasta la mesa. Se sentó. Y tomó el cuchillo. Lo sostuvo como si fuera un objeto sagrado. Luego, con cuidado, cortó una rebanada de pan. La untó con miel. Y la puso en el plato de Mateo. Sin mirarlo. Sin decir nada. Solo dejó allí la rebanada. Y volvió a sentarse. Con las manos en el regazo. Como si hubiera hecho algo enorme. Mateo lo miró. Sus ojos se llenaron. No de lágrimas. De reconocimiento. Como si, en ese gesto, hubiera visto a su esposa. No por la forma en que cantaba. Sino por la forma en que amaba. Sin palabras. Con acciones. Con pequeños actos de valentía. ¿Lo hiciste, por mí?, preguntó Mateo, con voz quebrada. Lucas no respondió. Pero asintió. Una vez. Muy despacio. Y luego, tomó su propio plato. Y comenzó a comer. Lento. Cada bocado. Como si fuera la primera vez que saboreaba algo. María no dijo nada. Solo miró. Y sintió algo que no sentía desde hacía años. No era tristeza. No era nostalgia. Era gratitud. Porque no era un niño que comía. Era un alma que volvía a creer. En el pan. En el calor. En el amor. Cuando terminó, Lucas dejó el cuchillo. Y se acercó a Mateo.
no para abrazarlo, no para hablar, solo para poner su mano sobre la de su padre. Y quedarse así, como si fuera un puente, como si su piel fuera el único idioma que necesitaban. Mateo levantó su mano y la cubrió con la suya. Y entonces, dijo, tu mamá solía hacer esto. Lucas no respondió, pero cerró los ojos y apretó su mano con más fuerza, como si dijera yo también puedo amar así. María se levantó, fue hasta la ventana y abrió la cortina. La luz entró, débil, pero real. Y allí, en el suelo, junto a la puerta, había algo nuevo. Un pequeño ramo de flores silvestres, margaritas. Y junto a ellas, un dibujo, hecho con carbón. 3 figuras. Una mujer, un hombre, un niño. Y entre ellos, un pájaro, volando. Y debajo, 3 palabras, escritas con la misma caligrafía que antes. No estamos solos. Mateo se levantó, caminó hasta el dibujo, lo tomó y lo miró. Luego, lo llevó hasta la pared. Lo clavó con un alfiler que encontró en el cajón viejo. Y se quedó allí, con la espalda vuelta, con los hombros temblando, pero sin llorar. Porque ya no necesitaba. Porque ya no estaba solo. María se acercó y puso su mano sobre su hombro. No para consolar, para decir estoy aquí. Mateo no se volvió, pero tomó su mano y la apretó con fuerza. Y dijo, con una voz que parecía venir de un lugar muy profundo, no sé si un día podré volver a ser el hombre que ella amó. María lo miró y respondió, no necesitas serlo. Necesitas ser el hombre que él necesita. Mateo se volvió y por primera vez, desde que llegaron, la miró a los ojos. No con dolor, no con culpa, con esperanza. ¿Crees que ella nos ve? María no respondió con palabras. Miró hacia la ventana, hacia el pájaro de madera, colgado ahora en el marco, balanceándose suavemente con la brisa. Y luego, miró a Lucas, que estaba sentado en el suelo, dibujando otra vez, con carbón, en una hoja de papel viejo. 3 figuras. Una mujer, un hombre, un niño. Y entre ellos, un pájaro. Y debajo, una sola palabra, escrita con cuidado, con amor, con la certeza de quien ha encontrado lo que perdió. Familia. María sonrió. Y por primera vez, no fue una sonrisa de tristeza. Fue una sonrisa de certeza. Porque no era un dibujo. Era una oración. Y esa oración, ya se había cumplido. El viento entró por la ventana. Movió el pájaro. Y susurró no estaban solos. Y nunca lo habían estado. Solo, esperaban a alguien que les enseñara que el amor no se va. Solo, cambia de forma. Y esta vez, había vuelto. Con manos pequeñas. Con silencios valientes. Con un pájaro de madera. Y con 3 corazones que, por fin, María lo observó desde la ventana, sin acercarse. Sabía que no era un niño que necesitaba ser buscado. Era un niño que necesitaba ser esperado. Mateo estaba en la cocina, lavando los platos con cuidado, como si cada cerámica fuera un recuerdo que no quería romper. No hablaba. No cantaba. Pero ahora, cuando el agua corría, lo hacía con un ritmo, casi musical. Como si recordara. Como si estuviera aprendiendo. Y entonces, Lucas se levantó. Sin mirar a nadie. Sin decir palabra. Caminó hasta la puerta. La abrió. Y salió. No hacia el bosque. No hacia el sendero. Hacia el jardín. Pequeño. Desolado.
lleno de tierra seca y raíces muertas. Se arrodilló y empezó a cavar con las manos, sin pala, sin guantes, con los dedos desnudos, ya llenos de cortes y tierra, como si estuviera buscando algo enterrado. María lo vio. No gritó, no llamó, no corrió, solo se acercó, lentamente, como si temiera que el aire lo asustara. Se detuvo a unos pasos y esperó. Lucas no la miró. Siguió cavando. Hasta que, después de minutos que parecieron horas, sus dedos tocaron algo. Rígido. Frío. Pequeño. Lo sacó. Era una caja. De madera. Pequeña. Oscurecida por la humedad. Con una cerradura oxidada. Y en la tapa, una inscripción. Hecha con un clavo. Para cuando vuelvas a sonreír. María sintió el aire salir de sus pulmones. Era la caja que su hija había escondido, hace años, en el jardín de su casa, antes de que todo se rompiera. La misma caja. La misma frase. La misma mano. La encontraste, murmuró, sin saber si lo decía en voz alta o en su mente. Lucas no respondió. Solo la miró. Y luego, la levantó. Y la llevó hasta ella. Como una ofrenda. Como un regalo. Como si supiera. Como si la hubiera sentido. María tomó la caja. Sus dedos temblaban. La abrió. Con cuidado. Como si fuera un ataúd. Dentro. No había joyas. No había cartas. No había dinero. Solo una flor seca. Una margarita. Y un pequeño papel, doblado 4 veces. Lo abrió. Con las manos que ya no conocían la ternura. Y leyó. Mamá, cuando estés triste, abre esta caja. Yo puse una flor, para que sepas que el amor no se muere. Y si no te acuerdas de cómo sonreír, yo te enseñaré otra vez. ¿Era tu mamá?, preguntó Mateo, desde la puerta. Su voz no era de curiosidad. Era de reconocimiento. Lucas asintió. Una vez. Lentamente. Como si la respuesta fuera su alma. Y entonces, el niño se acercó a María. No para abrazarla. No para hablar. Sino para poner su cabeza sobre su pecho. Y decir, con una voz tan suave que apenas se oía el viento, yo, también la enterré. María se quedó inmóvil. Como si el mundo se hubiera detenido. Como si el tiempo hubiera retrocedido. Como si su hija, por un instante, hubiera vuelto, y le hubiera entregado a su hijo. Lloró. No con gritos. No con sollozos. Con un silencio tan profundo que el pájaro de madera, colgado en la ventana, se balanceó, y cayó. No al suelo. Cayó en la mano de Mateo. Él lo tomó. Lo miró. Y luego, lo llevó hasta la caja. Lo puso dentro. Junto a la flor. Y dijo, ella no se fue. Solo, nos dejó un regalo. María miró la caja. Miró a Lucas. Miró a Mateo. Y entonces, sintió algo que no había sentido desde que el mundo se fue. No era tristeza. No era nostalgia. Era presencia. Como si su hija, allí, en esa caja, en ese pájaro, en ese niño, estuviera diciendo, mira. Te devolví lo que perdiste. No con palabras. Con un corazón que aún sabe amar. Mateo se arrodilló. Y tomó la mano de Lucas. La apretó. ¿Quieres que la volvamos a enterrar?, preguntó, con una voz que no era de miedo, sino de respeto. Lucas lo miró. Y luego, miró a María. Y asintió. Una vez. Lentamente. Como si fuera la respuesta más importante que daría en su vida. Y entonces, los tres caminaron. Juntos.
hasta el mismo lugar donde Lucas había cavado. Y allí, bajo la sombra de un roble viejo, donde las raíces se entrelazaban como brazos protectores, abrieron la tierra otra vez. María puso la caja dentro. Mateo la cubrió con las manos. Y Lucas dejó caer el pájaro de madera sobre ella, como una señal, como un símbolo, como una promesa. Y entonces, sin decir nada, se sentaron en el suelo, alrededor de la tierra recién movida. Y esperaron. El viento pasó. Llevó una hoja. La dejó sobre la tierra. Como una corona. Como una bendición. Y entonces, Lucas habló. No por necesidad. No por miedo. Porque ya no tenía miedo. Mamá, dijo, con una voz que parecía venir de otro mundo, te amo. Mateo lo abrazó. Y María se inclinó. Y puso su frente sobre la tierra. Y lloró. No por la pérdida. Por el regreso. Porque el amor no se va. Solo se esconde. Y espera. A veces, en una caja. A veces, en un dibujo. A veces, en un niño que no habla. Pero que, por fin, ha decidido decir tu nombre. Y cuando el sol se asomó, por primera vez en años, entre las ramas del roble, iluminando la tierra recién cubierta, la caja ya no era un objeto. Era un altar. Y el pájaro, no un juguete. Era un mensajero. Y los tres, sentados en silencio, no eran extraños. Eran familia. Y el silencio ya no era vacío. Era el lugar donde el amor vuelve a nacer. Con manos pequeñas. Mateo estaba de pie, con las manos aún llenas de tierra, como si no quisiera limpiárselas. Como si el polvo fuera parte de su penitencia, o de su redención. María no se levantó. Solo se quedó allí, con la frente aún apoyada en la tierra fría, como si estuviera escuchando el latido del mundo bajo sus dedos. Y entonces, un susurro, tan leve que pareció nacer del viento. ¿Crees que ella nos oye? Era Mateo. No preguntaba por curiosidad. Preguntaba porque necesitaba creer. María no respondió de inmediato. No porque no supiera, sino porque la respuesta no estaba en las palabras. Estaba en el silencio que seguía. Y en el pájaro de madera, que aún estaba en la mano de Lucas. El niño lo miraba. No como un juguete. Como un amigo. Como un puente. Y entonces, Lucas levantó la cabeza. Y miró a Mateo. No con miedo. No con duda. Con una pregunta que no necesitaba voz. ¿Tú crees? Mateo se quedó inmóvil. Como si el aire se hubiera convertido en cristal. Luego, lentamente, se arrodilló. No frente a la tumba. Frente a su hijo. Y tomó su mano. La apretó. Con fuerza. Con ternura. Con una certeza que había tardado 2 años en encontrar. Sí, dijo, con una voz quebrada, pero limpia. Creo que ella nos oye. Lucas no sonrió. No lloró. Pero apretó la mano de su padre. Con más fuerza. Y luego, miró hacia el cielo. Y dijo, tan suave que apenas se oyó, mamá, yo, ya no tengo miedo. El viento se detuvo. Las hojas dejaron de moverse. El pájaro de madera, en la mano de Lucas, giró lentamente. Como si el aire lo hubiera tomado, y lo hubiera besado. Mateo se deshizo. No en gritos. No en lágrimas. En un silencio tan profundo que el bosque pareció inclinarse para escucharlo. Lloró como un hombre que por fin ha entendido que el amor no se va, solo se transforma. Y cuando terminó, se levantó. Y caminó hasta la cabaña. No para entrar. Para traer algo. Regresó con un pequeño cuenco de madera, vacío, que había encontrado en el armario viejo. Lo puso sobre la tierra. Y luego, tomó la mano de Lucas. Y la llevó hasta el cuenco. Pon tu pájaro aquí, dijo,
con una voz que no era de orden, sino de ritual. Lucas lo miró. Y luego, miró a María. Como si buscara permiso. Ella asintió. Con una sola mirada. Entonces, el niño colocó el pájaro de madera dentro del cuenco. Y dijo, para que no se pierda. Mateo lo miró. Y luego, con manos temblorosas, tomó una hoja de papel que había guardado en el bolsillo. Era el dibujo que Lucas había hecho la primera vez, 3 figuras, tomadas de la mano. Él lo dobló. Lentamente. Y lo puso dentro del cuenco, junto al pájaro. Para que nunca olvidemos quiénes somos, murmuró. María se levantó. Caminó hasta ellos. Y tomó su propio dibujo, el que había hecho su hija, hace años, en una hoja de cuaderno, con lápices de colores desgastados. Lo desdobló. Mostró la imagen: una niña, con una corona de flores, abrazando a una mujer que tenía los ojos cerrados, y sonriendo. Lo puso dentro del cuenco. Y dijo, con una voz que no era la suya, sino la de su hija, yo también te amo, mamá. El viento volvió. Suave. Cálido. Y movió las hojas del cuenco. Como si algo dentro estuviera respirando. Lucas miró el cuenco. Y luego, miró a Mateo. Y luego, a María. Y por primera vez, habló. No como un niño que pide, sino como un hijo que ofrece. ¿Podemos volver a hacerlo? Mateo lo miró. ¿Hacer qué? Hacer una caja. Una caja, sí. Para que Lucas bajó la cabeza. Y luego, con una voz tan clara como el agua de un manantial, para cuando nosotros también nos vayamos. Silencio. Profundo. Absoluto. Mateo se quedó sin aliento. Como si el niño acabara de decirle que la vida no era un final, sino un regalo. María se acercó. Y puso su mano sobre la cabeza de Lucas. ¿Y qué pondrías en esa caja?, preguntó, con una voz que temblaba de amor. Lucas miró a su padre. Luego, a María. Y dijo, la canción que cantaste ayer. ¿Y qué más? El dibujo. ¿Y qué más? Lucas sonrió. No con los labios. Con los ojos. Con el alma. Tu voz. Mi voz, sí. ¿Y qué más? Él se acercó. Y puso su pequeña mano sobre el corazón de María. Y luego, sobre el de Mateo. Y dijo, esto. ¿Qué es? El amor. El viento sopló. Fuerte. Cálido. Como si el cielo hubiera suspirado. Y entonces, Mateo tomó el cuenco. Lo levantó. Y lo besó. En la frente. Como si fuera un altar. Como si fuera un hijo. Como si fuera su hogar. Y entonces, miró a María. Y dijo, con una voz que ya no tenía miedo, ¿quieres construirla con nosotros? María no respondió con palabras. Solo tomó la mano de Lucas. Y la de Mateo. Y las unió. Y dijo, sí. Y así, bajo el roble, con las manos de un niño, de un hombre y de una mujer que habían perdido todo, pero que habían encontrado todo de nuevo. Se prometieron no enterrar más. Solo guardar. No olvidar. Solo recordar. No morir en silencio. Sino vivir en el eco del amor. Y cuando la tarde cayó, y el sol se despidió entre los árboles, el cuenco aún estaba allí. Vacío. Pero no vacío. Porque dentro no había objetos. Había memorias. Y las memorias no se mueren. Solo esperan. A alguien que las escuche. A alguien que las cante. A alguien que las ame. Y en ese momento, 3 almas, sentadas en el suelo, con las manos entrelazadas, sabían que el amor no se va. Solo cambia de forma. Y esta vez, había vuelto. María no regresó a la cabaña. No encendió la lámpara. No se acostó. Se sentó en el suelo,
junto a Mateo y Lucas, con la espalda apoyada en el tronco del árbol, como si el bosque los abrazara desde dentro. El viento susurraba entre las hojas. No como antes, como un lamento. Ahora, como una canción. Lucas no hablaba. No necesitaba. Solo miraba el cuenco. Y cada vez que una ráfaga lo movía, él sonreía. No con los labios. Con los ojos. Como si dentro del cuenco, algo lo mirara de vuelta. Mateo, sentado a su lado, tenía las manos sobre las rodillas. Callosas. Sucias. Pero limpias. Por primera vez en años, no las odiaba. Las miraba. Como si fueran las manos de alguien que había luchado, y aún así, se atrevía a amar. ¿Te acuerdas de cómo era su voz?, preguntó, sin mirar a nadie. María no respondió. Pero asintió. Una vez. Lentamente. Era, como el viento cuando sopla entre las campanas de una iglesia vieja. No era fuerte. No era clara. Pero, cuando cantaba, el silencio dejaba de ser miedo. Y se volvía, paz. Mateo cerró los ojos. Y por un momento, el aire pareció detenerse. Y entonces, Lucas habló. No como antes. No con miedo. No con duda. Con una voz, que no era suya. Era la voz de su madre. Suave. Lenta. Cálida. Cuando el mundo se hace frío, yo te canto. Y aunque no me oigas, yo te canto. Mateo se quedó paralizado. Como si el alma de su esposa hubiera entrado por la ventana. Como si el viento hubiera tomado su voz. Y la hubiera prestado. A su hijo. María no se movió. No respiró. Solo cerró los ojos. Y por primera vez, desde que su hija se fue, escuchó a su propia madre. También cantaba así. Con esa misma voz. Con ese mismo silencio entre las palabras. Y entonces, Mateo se levantó. Sin decir nada. Fue hasta la cabaña. Regresó con el viejo piano que habían traído de la ciudad. Estaba desafinado. Con las teclas amarillentas. Con una cuerda rota. Pero lo llevó como si fuera un santo. Lo puso frente al roble. Y se sentó. Con las manos sobre las teclas. Temblando. Como si temiera tocarlo. Como si temiera que el sonido lo rompiera. Lucas se acercó. Se sentó a su lado. Y puso su pequeña mano sobre la de su padre. No para detenerlo. Para acompañarlo. Y entonces, Mateo tocó. Una sola nota. Lenta. Desafinada. Vacilante. Pero, real. Y luego, otra. Y otra. No era una melodía. Era un suspiro. Un llanto. Una oración. Y Lucas, cantó. No con voz alta. No con fuerza. Con el alma. Con la misma voz que había usado antes. La voz de su madre. Cuando el mundo se hace frío, yo te canto. Y aunque no me oigas, yo te canto. Mateo no dejó de tocar. Y poco a poco, la melodía se fue armando. No con perfección. Con verdad. Con dolor. Con amor. Y María, cerró los ojos. Y cantó también. Bajo su aliento. Con una voz que no había usado en años. Con una voz que había enterrado. Con una voz que había creído muerta. Y aunque no me oigas, yo te canto. El viento se hizo coro. Las hojas se convirtieron en instrumentos. El bosque entero, cantó. Y entonces, el piano, que había estado tan roto, tan olvidado, su sonido cambió. Una cuerda se tensó. Otra se ajustó. Como si algo invisible, la hubiera tocado. Y entonces, la última cuerda. La que estaba rota. Se movió. Y sonó.
clara. Perfecta. Como si alguien la hubiera arreglado. Mateo dejó de tocar. Se volvió. Miró a Lucas. Y Lucas le sonrió. No con los labios. Con los ojos. Con el corazón. Y entonces, dijo, mamá, te oí. Mateo no respondió. Solo lo abrazó. Con fuerza. Con desesperación. Con todo lo que no había dicho. Y María se levantó. Caminó hasta el piano. Y puso su mano sobre la de Mateo. Y luego, sobre la de Lucas. Y dijo, con una voz que ya no era de tristeza, sino de certeza, ella no se fue. Solo, nos enseñó a cantar. Y entonces, todos callaron. Pero el aire siguió cantando. Y el cuenco, bajo el roble, no estaba vacío. Estaba lleno. De notas. De silencios. De voces. De amor. Y cuando la luna se alzó, blanca y silenciosa, como una testigo que no juzga, Lucas se acostó entre ellos. Con la cabeza sobre el regazo de María. Y la mano en la de Mateo. Y durmió. No como un niño que teme la oscuridad. Sino como un hijo que sabe, que nunca estará solo. Y Mateo miró a María. Y ella lo miró. Y no hubo palabras. No hubo promesas. No hubo disculpas. Solo un silencio, que ya no era ausencia. Era presencia. Era memoria. Era vida. Y cuando el viento volvió a mover las hojas, el piano soltó una última nota. Lenta. Suave. Como un adiós. Como un gracias. Como un te amo. Y el cuenco se balanceó. Ligeramente. Como si alguien lo hubiera tocado. Desde dentro. Desde allá. Desde donde el amor nunca se va. Solo canta. Y esa noche, por primera vez desde que todo se rompió, ninguno de los tres tuvo miedo de dormir. Porque sabían que el amor no se va. Solo cambia de forma. Y esta vez, había vuelto. Con una canción. Con un piano roto. Con un niño que habló. Y con una voz, que nunca dejó de cantar. Y cuando el sol se asomó, la primera luz del día, cayó sobre el cuenco. Y allí, dentro, no había flores. No había cartas. No había objetos. Solo, un pequeño trozo de papel. Con una sola palabra. Escrita con carbón. Con la misma caligrafía de Lucas. Canta. Y el viento, la leyó. Y la cantó. Y la llevó. A todos los que la necesitaban. A todos los que habían perdido. A todos los que creían que el silencio era el fin. Pero no. Era el principio. De un nuevo canto. De una nueva familia. De un nuevo amor. Que no nació en una casa. Nació, en el silencio. Y en la valentía, de volver a cantar. Aunque nadie escuche. Aunque nadie vea. Aunque nadie crea. Canta. Porque el amor, nunca se muere. Solo, espera. A alguien que se atreva, a volver a cantar. Y esa mañana, bajo el roble, con el cuenco lleno de silencios que ya no eran vacíos, tres almas se levantaron. No para seguir viviendo. Sino para, vivir de verdad. Juntas. Porque el silencio, no era el final. No por el frío. No por el silencio. Sino por la intensidad de lo que había sido dicho, sin palabras. Lucas dormía aún, con la cabeza apoyada en el regazo de María, las manos entrelazadas con las de Mateo, como si temiera que, al soltarlas, todo se desvaneciera. Mateo no se movió. Ni siquiera respiró con fuerza. Solo miraba a su hijo. Como si fuera la primera vez que lo veía. Como si cada pestaña, cada raya en la mejilla, cada mechón de cabello que el viento movía, fuera un milagro que no se atrevía a creer.
María tampoco se movió. Solo dejó que el tiempo pasara sobre ellos, como una manta invisible. Hasta que, ¿crees que ella nos oyó? La voz era de Mateo. Baja. Tímida. Como si temiera que la pregunta rompiera el hechizo. María no respondió de inmediato. Miró hacia el cuenco, aún bajo el roble. La hoja con la palabra, canta, aún estaba allí. El viento la movía, suave, como si alguien la leyera. Ella no necesitaba oírnos, dijo, finalmente, con una voz que parecía venir de muy lejos. Ella ya nos oía. Mateo la miró. Con los ojos llenos de preguntas que no sabía cómo formular. ¿Cómo, sabes? María cerró los ojos. Y recordó. Recordó a su hija, de 5 años, sentada en la cama, con los ojos cerrados, diciendo, mamá, cuando estás triste, yo canto en tu cabeza. Y aunque tú no lo escuches, yo estoy allí. Y recordó a su esposo, en su último cumpleaños, besándola en la frente y murmurando, si algún día me voy, no busques mi voz en el aire. Busca mi voz en el silencio que dejo, y verás que nunca se fue. Abrió los ojos. Y miró a Mateo. Porque el amor no habla con la boca. Habla con el corazón. Y cuando el corazón aprende a escuchar, el silencio deja de ser vacío. Mateo bajó la cabeza. Y por primera vez, no lo hizo por culpa. Lo hizo por humildad. Por reconocimiento. Luego, lentamente, tomó la mano de Lucas. Y la levantó. Con cuidado. Como si fuera un objeto sagrado. Y la puso sobre su propio pecho. Justo sobre el corazón. Y dijo, ¿sabes qué siento aquí? Lucas no abrió los ojos. Pero apretó la mano. Con fuerza. Como si supiera. Siento que ella está aquí. María respiró hondo. Y entonces. Lucas habló. Sin abrir los ojos. Sin moverse. Como si estuviera soñando, pero con los ojos abiertos. Mamá, me dijo, que no tenía que tener miedo. Mateo se quedó inmóvil. Ayer, cuando cantaste. ¿Qué más dijo? Lucas se movió. Lentamente. Como si cada palabra costara una parte de su alma. Dijo, que tú, también estabas triste. Mateo sintió que el aire se le escapaba. ¿Te dijo eso? Sí. ¿Y qué más? Lucas abrió los ojos. Y miró a su padre. No con inocencia. No con miedo. Con una claridad que no pertenecía a un niño de 8 años. Dijo, que tú no eras malo. Mateo se deshizo. No en gritos. No en lágrimas. En un silencio tan profundo que el pájaro de madera, colgado en la ventana, se balanceó, y cayó. No al suelo. Cayó en la mano de María. Ella lo tomó. Y lo miró. Y luego, lo puso en la palma de Lucas. Ella, no te juzgó, dijo María, con una voz que temblaba como una cuerda que ha sido tocada por primera vez en años. Ella solo te amó. Mateo no respondió. Solo levantó la mano. Y la puso sobre la cabeza de su hijo. Y lloró. No por la pérdida. Por el perdón. Porque nunca había creído que alguien lo perdonara. Nunca había creído que alguien lo amara aún. Y Lucas no se apartó. Solo levantó su otra mano. Y la puso sobre el pecho de su padre. Y dijo, yo también te amo. Mateo lo abrazó. Con todas las fuerzas que le quedaban. Con todos los años que había perdido. Con todos los silencios que había guardado. Y lloró. Y Lucas lo dejó llorar. Sin decir nada. Sin moverse. Solo, abrazando. Como si su abrazo fuera el único idioma que entendía. María los miró. Y entonces, se levantó. Caminó hasta la cabaña. No para entrar. Para traer algo. Regresó con un pequeño libro. Era el mismo que su hija leía antes de dormir. Lo abrió. Y lo puso sobre el cuenco.
Y leyó en voz baja. Una sola frase. La que su hija solía decir cada noche, antes de cerrar los ojos: el amor no se va, solo se esconde, para que aprendamos a buscarlo. Y entonces, Lucas se levantó. Fue hasta el cuenco. Y tomó el papel con la palabra canta. Lo dobló lentamente. Y lo puso dentro del libro, junto a la frase. Y luego, miró a María. Y dijo: ¿podemos escribir otra? María lo miró. Y sonrió. No con los labios. Con el alma. ¿Qué quieres escribir? Lucas bajó la cabeza. Y luego, con una voz que ya no era de niño, sino de alma que ha sido sanada: te amo, y nunca te olvidé. María no dijo nada. Solo tomó el lápiz. Y lo puso en su mano. Y él escribió. Lento. Cada trazo, como una oración. Cada letra, como un latido. Y cuando terminó, dejó el papel dentro del libro. Y cerró la tapa. Con cuidado. Como si estuviera guardando una promesa. Y entonces, Mateo se levantó. Y tomó el libro. Y lo apoyó sobre el cuenco. Y dijo, con una voz que ya no era de dolor, sino de paz: ella no se fue. Solo nos enseñó a guardar. Y Lucas nos enseñó a recordar. Y tú nos enseñaste a creer. María no respondió. Solo se sentó. Y puso su mano sobre la de Mateo. Y luego, sobre la de Lucas. Y dijo, con una voz que ya no temía al silencio: entonces, ya no tenemos que buscarlo. Porque ya lo tenemos. Aquí. Con nosotros. Y el viento sopló. Y movió el libro. Y el cuenco. Y el pájaro. Y el silencio. Y en ese momento, ninguno de los tres sintió que estaban solos. Sintieron que estaban completos. Porque el amor no se va. Solo cambia de forma. Y esta vez, había vuelto. No con gritos. No con lágrimas. No con promesas. Sino con un niño que habló. Con un padre que lloró. Con una mujer que recordó. Y con un libro que guardaba las palabras que el corazón nunca olvida. Y cuando la luz del atardecer se derramó sobre ellos, como un abrazo dorado, el libro se abrió, solo. Y allí, en la página, la palabra escrita por Lucas brillaba. No con tinta. Con luz. Y el viento la leyó. Y la cantó. Y la llevó. A todos los que aún creían que el silencio era el fin. Pero no. El libro descansaba sobre el cuenco, como un altar de palabras silenciosas. La hoja con «te amo, y nunca te olvidé» brillaba aún, no por el sol, sino por algo más antiguo: la verdad que había nacido en el silencio. Lucas no se movió. No porque estuviera cansado. Sino porque, por primera vez en su vida, no tenía nada que buscar. Estaba donde debía estar. Mateo no hablaba. No porque no tuviera cosas que decir. Sino porque ya no necesitaba decir nada. Su corazón había encontrado su lengua. María miraba el libro. Y recordó. Recordó a su hija, sentada en el piso de su antigua casa, rodeada de papeles, dibujando con lápices rotos, diciendo: mamá, cuando tú estés triste, yo estaré aquí. No con voz. No con manos. Con recuerdos. Con cosas que solo tú sabes. Y entonces, algo sucedió. Una hoja. No del árbol. No del viento. De dentro del libro. Se desprendió. Lentamente. Como si alguien la hubiera soltado.